¿Qué tal amigos? Soy Chiu, su coach de finanzas personales y bienvenidos a mi canal nuevamente, Financially Fit Club, donde hablamos de temas distintos sobre planeación financiera, cómo prepararnos para el futuro, también qué tipo de cuentas existen y muchas otras cosas más. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona bastante, que es la cultura y la relación que tiene la cultura o nuestra cultura con nuestras decisiones financieras que tomamos. Entonces, si no se han suscrito al canal, pues no olviden hacerlo. Igual darle clic a la campanita para que sepan cuando haya nuevos videos. Y empecemos con este nuevo tema. Cuando hablamos de cultura, normalmente nos enfocamos en el vestuario, en la comida, en el idioma, tradiciones, pero muy pocas veces nos ponemos a pensar en las decisiones financieras que tomamos, como si eso también fuera un elemento cultural. Yo creo que sí tiene mucho que ver y que podría formar parte de los elementos culturales a estudiar, pero por ahora no hay tantos estudios enfocados a eso a comparación de todos los otros puntos que acabo de mencionar. Y les voy a explicar, por ejemplo, en mi caso yo vengo de la Ciudad de México y pues la mayoría de educación financiera que recibí pues vino por parte de mi familia, de mis padres, no tanto por la escuela ni la sociedad. Y la poca o mucha educación financiera que tuve, pues es lo que me empezó a llevar a tomar ciertas decisiones. Y no es hasta que empecé este trabajo de planeación financiera que también hubo un gran cambio, un shift en mi forma de ver también, porque siendo honestos, mi hermano era el más enfocado a temas financieros que yo incluso era de las personas que quería alejarse de esos temas y decía, uff, qué aburrido, mejor cambiamos de tema. Pero bueno, las cosas de la vida me llevaron a hacer esto y estoy muy feliz. Y pues les voy a explicar por qué los elementos culturales también tienen gran peso en lo que hacemos. Y lo voy a hacer enumerando 5 puntos importantes de elementos culturales a considerar. El punto número 1 es la familia. Porque la familia tiene un gran peso no solamente en las decisiones financieras que tomamos, sino en muchos otros aspectos también de nuestra vida. Y pues no es una sorpresa que también sea una parte importante de cómo tomamos ciertos acercamiento al dinero. Y el primer punto es, de acuerdo a la situación familiar que vivimos como chicos, ya sea que nuestros padres estuvieran en una situación de escasez financiera, entonces puede que ese haya tenido un impacto en cómo ustedes ven las finanzas como algo que les preocupa. O también lo contrario, pueden que vinieran de una familia que están más abiertos a la charla financiera. Obviamente no significa que al venir de una familia pobre uno se va a mantener pobre, incluso puede que sea lo contrario, que te digas, yo no quiero permanecer en ese estado, ya sé lo que se siente, entonces voy a hacer lo posible para darle la vuelta. O lo contrario, como viviste en un punto de mucha solvencia, tal vez ya uno no se preocupa y eso puede llevar a cometer errores. Pero aquí lo que me enfoco también más es cómo se hablaba de dinero en la casa. Porque ahí sí, independientemente de cuál sea la situación económica, el dinero sigue siendo tabú en muchas culturas y hay casas donde se dice, no, aquí en esta casa no se habla de dinero para nada y eso va a hacer que uno pues jamás toque estos temas y jamás uno empiece a aprender. Otro punto es también las experiencias que ciertos familiares hayan tenido. Porque seguramente muchos de ustedes conocerán algún tío, primo, padre o madre que tuvo alguna mala experiencia con alguna inversión. Tal vez no sepas todos los detalles a fondo, pero simplemente por saber, este tío compró acciones en X empresa y la empresa desapareció, entonces esto significa que comprar acciones en la bolsa es malo, o mi tío se hizo millonario comprando propiedades, entonces todas las propiedades son la mejor inversión. Ninguno de los dos representa exactamente la inversión como tal. Representa la experiencia de tu tío, pero no significa que todas las inversiones de ese estilo van a ser de esa forma. Sin embargo, se entiende que las experiencias que uno tiene cercanas van a poder tener una influencia en cómo uno tiene un acercamiento o ve a ciertas inversiones. El siguiente punto, el punto número 2, es el lenguaje. Y aquí se preguntarán qué tiene que ver el lenguaje o por qué es tan importante. Bueno, primero que nada, el dinero es una invención humana, entonces es muy, no es
sorpresa que tenga un elemento cultural adherente o adherido a esto, pues a esta noción. Ahora, la forma en que uno habla sobre el dinero también va a tener un impacto en cómo actuamos. Que eso también se ve en muchos otros tipos de coaching, de asesoramiento, de qué tan poderosas son las palabras que usamos para las acciones que vamos a tomar más adelante. Entonces, si simplemente, o si muchas veces usas palabras o frases como el dinero no crece en los árboles, el dinero es malo, tenemos que olvidarnos de eso, porque el dinero no es ni bueno ni malo, el dinero simplemente es un medio. Ya cómo lo use uno dependerá, pues si se acerca uno a sus metas o no. Mientras más palabras conozcas en torno al dinero, o sea, no quiere decir que tengas que convertirte en un economista o en un fund manager para empezar a saber más de finanzas personales, pero sí al menos estar abierto a no cerrar la idea de tener un poco más de conocimiento financiero. Por ejemplo, separándonos del tema financiero, el idioma finlandés, si no mal recuerdo, tiene más de o cerca de 100 palabras distintas para la nieve. Tal vez en español no hay tantas, pero eso lo que nos dice, pues que obviamente en Finlandia, pues como la nieve es un tema recurrente, pues empieza todo el mundo a conocer distintas palabras para usarlo, para definir qué tipo de nieve hay en ese momento. Si empezamos también a nosotros a aprender nuevas palabras en torno a planeación financiera, cómo manejar nuestras finanzas de mejor forma, también vamos a tener mayor conocimiento y tomar mejores decisiones financieras. Entonces es importante también contemplar el lenguaje. El tercer punto es la historia o los elementos culturales o históricos que nuestros antepasados vivieron y que esa huella es muy complicada o es muy difícil de borrar, porque si bien la tecnología está creando o está en un desarrollo tremendo, por ejemplo, China es un país prácticamente cashless, aquí ya no se usa efectivo para nada, todo es con aplicaciones, ni siquiera usamos tarjetas, todo es con QR codes. Aún así, pues el elemento cultural que han vivido la cultura china y también en otros muchos países va a tener un impacto en cómo tomamos ciertas decisiones. Por ejemplo, en Argentina pues se ha vivido muchos temas de bancos desapareciendo o muchos temas donde la gente en Argentina ya no confía tanto en el sistema bancario y eso hace que tal vez pues pensar tener en el banco es mucho riesgo, mejor lo tomamos y lo tenemos en efectivo. Otro ejemplo es, hay un estudio de Chris Tillow que él para explicar este tipo de elementos y cómo tiene un impacto en cómo ahorramos, él analizó distintas culturas y identificó que aquellas que vienen del confucianismo tienden a ahorrar más de aquellas culturas que tienen una historia de esclavismo o de que eran colonias. Por ejemplo, obviamente Latinoamérica entra en este rubro de haber sido colonizados y eso puede explicar que en general las culturas latinoamericanas ahorran menos que por ejemplo las culturas chinas. El cuarto punto es la comunidad y en este caso es más con quién nos reunimos, es básicamente dime con quién te juntas y te diré cuánto estás ahorrando. Entonces tomemos en cuenta este punto, la comunidad. ¿Y por qué esto tiene un impacto en nuestras decisiones financieras? Pues porque tiene un impacto en todo lo que hacemos. Obviamente si nos estamos reuniendo con amigos que son deportistas, que comen sano, es muy probable que nosotros también vamos a tener ese tipo o ese estilo de vida. Si tenemos la presión de que tenemos amigos que cada que sale el nuevo iPhone tenemos que comprar la nueva versión, que estamos viendo dónde se fue de vacaciones nuestro amigo y queremos hacer algo muy similar, eso puede que la presión social haga que tengamos que gastar más. O también, si tenemos amigos que a cada rato están hablando de inversiones, de cómo ahorrar más o cómo encontrar un mejor trabajo, eso también puede tener una influencia para ver cómo vamos a mejorar también profesionalmente y también económicamente. Es importante que tomes en cuenta y que te pongas a pensar, mis amigos, ¿de qué temas hablan? No significa que tienes que cambiar amigos o simplemente busca más amigos que también tengan aspiraciones de aprender más para esos temas, porque eso sin duda va a tener un impacto positivo. Algo muy importante que también, por ejemplo, yo uso para el tema, no financiero en este caso, para el tema de fitness, es buscar amigos que les interese igual hacer ejercicio
y nos registramos a eventos o a clases juntos para motivarnos. Es como un workout buddy. Mientras más workout buddies tengas, la presión social de, ya me registré a esta clase, tengo que ir. Puedo hacer lo mismo para el tema financiero. Entre un par de amigos defina, oye, sería bueno que empecemos a ahorrar para X meta y veamos si lo hacemos juntos para echarnos porros, para irnos animando y también ir aprendiendo. Eso sin duda, el tema social ayuda bastante para cumplir cualquier meta y ser más, ser más accountable con lo que estás planeando. Y el último punto que quiero explicarles el día de hoy es la nacionalidad, o también porque no solamente la nacionalidad tiene mucho que ver, pero también dónde crecimos. El tema de la nacionalidad o nuestras raíces van a tener un impacto muy importante, y lo digo porque llevo más de 4 años trabajando como coach de finanzas personales en Asia, obviamente hablando con gente de distintas partes del mundo, y encuentra uno similitudes cuando habla con gente de ciertos países en específico. Y no significa que todas las personas sean igual, obviamente hay sus diferencias, pero uno contempla y al hacer algunos estudios también es cierto que ciertos países tienden a hacer ciertas decisiones financieras comparado con otros sitios, por muchos temas que ya mencioné antes. Por ejemplo, ya les hablaba que en China pues la gente ahorra bastante, que eso también lo he visto con gente de Sudáfrica. He visto también que los españoles aman el ladrillo, incluso ellos lo dicen, a diferencia de otro tipo de instrumentos financieros. O los alemanes, que ellos son más de rentar propiedades. Muy poca gente en verdad tiene una propiedad o una casa propia. Y esto por muchos motivos en específico, pero es importante a destacar. Por ejemplo, hablando de España, el 80 y tantos por ciento, 81% si no mal recuerdo, tiene una propiedad, y por eso el poseer un ladrillo, como lo llaman, es una de sus prioridades. Sin embargo, esto no significa que pues, todas las propiedades son la mejor inversión. A veces sí, a veces no, todo depende. Pero no olvidemos que incluso en España, en el 2008, tuvieron una crisis, una burbuja en el mercado de bienes raíces, donde las propiedades perdieron un valor de un 25%, y hay que también considerar eso. A diferencia que en Alemania, que les mencionaba, solamente el 51% de gente pues son dueños de una vivienda o de un inmueble. Entonces, antes de decidir cuál es la mejor inversión para ti, pues tienes que considerar no solamente dónde vienes y qué es lo que todos tus familiares o amigos del mismo país hacen, porque tal vez lo que tú buscas es distinto. ¿Qué podemos hacer ahora que ya sabemos estos 5 elementos importantes que pueden tener un impacto en nuestras finanzas o decisiones financieras? Pues lo más importante es tomar control de cuál va a ser nuestra historia o nuestra relación con el dinero. Definir qué metas queremos tener a futuro y con base en eso crear una estrategia. Espero les haya gustado este video. Para mí es un tema que me apasiona. El tema cultural es uno de mis temas favoritos, y cuando lo mezclas con dinero se vuelve bastante interesante. Y no olviden dejar sus comentarios para saber qué tipo de video les gustaría que haga más adelante. Nos vemos en el próximo video.